No estamos aquí para creer más cosas. No queremos creer más cosas. Por más que la creencia te pueda ayudar en cierta parte, en cierta etapa de tu camino, que tiene que ver con la fe también, esa confianza en algo que uno intuye. Pero luego de eso, ojalá puedas vivirlo, ojalá puedas encarnarlo. Para eso están. Creo que los sabios nos han dejado todo su conocimiento para que podamos realmente experimentar el amor en vida, no después. Y que esta conversación sea también como una invitación a eso, a tomar conciencia y aquí y ahora es lo único real. Porque pensamos que existen tantas cosas después y que hay una vida por delante y que... Sí, la mente proyecta eso. La cosa es cuánto tiempo pasamos en esa proyección. O cuánto tiempo pasamos en la vida pasada, en el pasado, en la historia. ¿Y qué pasa entonces en este espacio? Nos estamos perdiendo esto. Porque somos Mística Sin Manual. Momento, qué lindo día. El día de hoy tenemos un tremendo invitado que ha venido desde otro lugar de Chile a estar con nosotras, a compartir camino, su proceso y a contarnos también parte de su historia. Él es Kamal, una persona que ha transitado su camino espiritual desde muchas maneras y hoy en día está enfocado en los kirtan y el bhakti yoga. Queremos darte la bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, gracias, un honor estar aquí. Claro, sí. Me llamó la atención una palabra como para que la gente que no conoce el tema pueda darse cuenta de qué es el Bhakti Yoga. Ok. El Bhakti Yoga, bueno, antes de dar como una definición de lo que es el Bhakti Yoga, me gustaría como compartir un poco cómo llegó a mi vida. Ese. Porque yo venía de una escuela más seca, que es la escuela seca por llamarlo de una forma para que se entienda, ¿no? Pero es la escuela del Advaita Vedanta, es una escuela que busca la realización a través del autoconocimiento. Sin intermediarios, sin mayores adornos, ¿se entiende? Y una vez, bueno, quien fue mi maestra, quien es todavía mi maestra de Kirtan, quien me trajo el Bhakti Yoga, me lo presentó. Ella me dijo, claro, que el Bhakti venía a ser como un bálsamo, como una miel que endulza justamente este camino que es un poco más árido, el de la negación de que todo es una ilusión. Uno empieza a descartar, ese es el trabajo del Vedantín, ¿no? De entrar hacia lo más profundo de su interior y empezar a buscar y a identificar todo lo que es ilusorio, hasta reconocer lo que está más allá de la ilusión. Entonces empiezas a ver a tu alrededor y bueno, todo es una ilusión, es como si realmente estuviéramos en un sueño. El Bhakti entonces trae este dulzor de decir, la divinidad, la forma divina está en todo, ¿no? Está en todas partes, entonces tú puedes adorarla, tú puedes honrarla, tú puedes cantarle, tú puedes encenderle un incienso, puedes encender una vela. Eso es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es un camino devocional, es un sendero que habla más bien del corazón, más que del intelecto, más que del pensamiento, más que del trabajo a través del conocimiento. Qué linda definición. Y esto, ¿cómo tú lo llevas a tu día a día? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino, tu transitar. ¿Desde cuándo tú estás dedicado a esto? ¿Qué fue lo que llamó tu atención? Bueno, voy a hacer un resumen. El clic. Es como el clic de quiero irme por este camino, no quiero el tradicional. Sí. Bueno, que tiene mucho que ver con la tradición también. En mi caso, a mí me tocó muy fuerte el corazón, justamente esas ganas de querer salir de una máscara, ¿no? Que yo creo que no es algo de una persona en particular, es algo que nos pasa a todos. De no sentirnos auténticos, de sentir como una cierta presión, ¿no? Como eso para mí era muy evidente a muy temprana edad. También muy chiquitito siempre fui muy curioso y como siempre pensando mucho todo, analizando todo. Por un lado tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque te deja en un estado como poco espontáneo, ¿ves? Te sientas y estás todo el tiempo ahí pensando, analizando, reflexionando.
Pero por otro lado, el pro es que uno empieza a reconocerse, a descubrirse, a saber dónde están sus cositas, ¿no? Qué es la personalidad y qué no, qué es más auténtico, qué surge sin esfuerzo. Ahí empezó un camino desde, como te digo, desde muy chico, como unas ganas de encontrar algo más auténtico. Y yo diría que alrededor de los 20 fue como que empezó a madurar más eso y entonces empecé a buscar en los textos, ¿no? A intentar leer y encontrar las respuestas que estaba buscando. Yo me acuerdo haber leído, no sé, los cuatro acuerdos tolteca, ¿no? O sea, que es un libro que me acuerdo me transformó brutalmente porque me lo tomé muy en serio también. Y así tantas otras lecturas y tantos maestros que empezaron a aparecer, hasta llegado a un punto, yo estaba estudié arquitectura y en eso, claro, una carrera súper exigente, también estuve bien expuesto a intentar encontrar lo que es auténtico, ¿eh? O sea, la creatividad en la arquitectura es algo fundamental y no surge, no fluye si lo estás pensando mucho, ¿entiendes? Bueno, la cosa maduró y llegó a un punto en donde el año 2017 fue que recibí una invitación muy bella a formar parte de una comunidad que es la Caravana por la Paz y la Restauración de la Madre Tierra, un proyecto liderado por Sanguita Lavín y por Juan Pablo Lasso, donde nos reunimos aproximadamente 15 personas en un principio, y la visión, en resumen, era viajar por todo el sur de Chile, llevando ánimo o fuerza a toda la gente que ya estaba haciendo unos proyectos en concreto, como por la restauración de la madre tierra, por la regeneración, también educación alternativa, un sector como cosas bien revolucionarias en ese tiempo. Ahora hay mucho más de eso, pero en ese tiempo habían puntos, como hitos en particular. Nosotros íbamos hacia esos lugares y llevábamos el kirtan. Llevábamos el kirtan, llevábamos el agnihotra, que es un fuego védico, un ritual que se hace en la mañana y en la tarde, un fuego muy poderoso, y las danzas de paz universal. Toda esa aventura, que duró 3 meses, ese viaje, fue una iniciación para mí y para todos los que viajamos. Y ahí yo diría que fue como un punto de inicio, una siguiente etapa en mi proceso espiritual, porque ahí llega con mucha fuerza la confirmación del camino del Vedanta, del camino del Advaita Vedanta, la no dualidad, pero también de la mano del Bhakti Yoga, ¿no? Y yo empiezo a comprender que es justamente lo que necesito, es esta integración del intelecto, del desarrollo intelectual, de la indagación, ¿no? A través de esa observación del pensamiento, pero también el dulzor del Bhakti y el canto sagrado, el canto devocional. Entonces pasan años y estuve viajando por América, estuve un ratito por España, también por Europa. Y como te digo, fue madurando poco a poco eso, hasta que la vida me trajo de vuelta en plena pandemia a Chile. Ahí fue cuando estuve organizando algunos viajes. Me gusta convocar desde siempre, desde muy joven, que hacíamos las fiestas en mi casa, era el anfitrión de todos los carretes. Y todo eso también, claro, siguió, pero claro, se fue transformando, tuvo otro foco, empezó a tomar otro tono. Y me acuerdo que en ese tiempo de la pandemia, cuando ya estaba recién empezando, también fue bien auspicioso, bien fructífero para mí, porque tuve mucho espacio, mucho tiempo de practicar en mi espacio y también de convocar a un grupo que también estaba animado por eso. Estuvimos viajando y poco a poco empezó a tomar forma el que yo llevara el kirtan, porque yo antes solamente acompañaba a Sanguita, que es mi maestra, en este arte, en esta práctica, en esta herramienta tan potente, ¿no? Entonces yo la acompañaba en la percusión y poco a poco fui como recibiendo también la instrucción de tengo que seguir sosteniendo esto, tengo que llevarlo a otros lugares, tengo que hacerlo con lo que haya, ¿no? Si alguien me acompaña como un músico, en ese tiempo estaba mi hermano Ángel, entre los dos hacíamos los kirtan, me acompañaba en la percusión y yo en la guitarra, y empezamos a darle nomás. Así llegaba a veces 5 personas, a veces 4, a veces no llegaba nadie y practicábamos nosotros. Pero si algo me acuerdo, que fue una instrucción muy clara de Sanguita, fue que la constancia, la frecuencia es algo fundamental en estos procesos. No solo en esto, ¿no? Sino que en la práctica personal también, una práctica
tiene frutos solo cuando uno realmente es constante, es frecuente. Así que le di nomás, le di sin parar y no he parado de cantar hasta ahora. Y claro, empezó todo a formarse una sanga y una banda y tuvimos más viajes. Entonces, sí, podría ser un mini resumen Parte del camino. del camino, sí, de cómo llegué también a lo que en este momento es como mi práctica principal. ¿Estás dedicado full a esto? 100% dedicado a la práctica del kirtan, pero también hacemos retiros. O sea, yo por mi parte hago retiros, mi compañera también hace retiros enfocados en el sagrado femenino, pero también hacemos colaboraciones. Entonces siempre ha estado esa integración en mí del camino de la no dualidad y el camino del Bhakti Yoga. O sea que me parece que son fundamentales que vayan de la mano, ¿no? Que no se vean como cosas separadas, porque finalmente cuando uno está cantando el mantra y se deja, y porque en verdad uno se disuelve en el mantra, en el momento en que te disuelves, entonces accedes justamente a ese espacio de no dualidad. Al principio le cantas a algo, le cantas una forma divina, se llama Shiva, se llama Ganesha, se llama Durga, y son aspectos, ¿no? Aspectos de la divinidad. Pero llega un punto en donde eso no aparece como formas separadas, sino que simplemente lo vas descubriendo en ti. Entonces ya no hay dos, solo uno Una que integración. está cantándose a sí mismo, y ese trance de estar cantándose a sí mismo sin esfuerzo, el gran reconocimiento o el autoconocimiento, que genera transformaciones muy profundas en nosotros. O sea, uno no es el mismo después de haberse visto de esa forma. La gente viene a cantar y luego sale de los kirtan y es como, wow, qué increíble, es increíble lo que hacen, es increíble cómo tocan. Y yo siempre digo, no es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros nos toca un rol de sostener, ¿no? De ser una plataforma que pueda sostener el canto, que yo te pueda invitar a que cantes, ¿no? Que no te quedes calladita pensando que esto es un concierto más, qué bello, qué lindo. Esa es mi labor, ¿entiendes? Mi rol es empujarte un poquito, ¿no? A que, vamos, animarte, a que cantes, porque a través de la voz es que ocurre esta transformación. Pero llega un punto en donde estás cantando, te estás viendo, y llegaste a un espacio de paz, ¿no? Muy sagrado, de paz, que no tiene nada que ver con el contexto, aunque el contexto pueda favorecerlo, pero no tiene nada que ver. Es un espacio muy íntimo y es ahí donde nos encontramos. Y llegar ahí es lo que te genera esa alegría, te genera esa plenitud y te vas para la casa flotando porque accediste a ese espacio tuyo, íntimo. Es una bendición muy grande. Que ustedes estén interesadas en esto es una bendición muy grande. No está dado por sentado que ustedes van a hacer podcast Claro. de misticismo, de espiritualidad, ¿no? O sea, podrían haber hecho podcast de cualquier otra cosa. Pero este es el camino que nos llama y nos encanta y también para que nuestra audiencia vaya conociendo como todas las ramas de la espiritualidad y cómo la gente hace ese clic, que ya no quiero esta vida, quiero seguir por acá. Así Veces que he tenido la oportunidad de ir a tus kirtan, a mí siempre me llega cuando conectamos mucho con el corazón. ¿Qué nos puedes contar de eso? De tu visión con respecto a ese sentir, ese habitarnos desde un lugar diferente. El corazón, desde la óptica de muchas tradiciones espirituales, es como la fuente, ¿no? Como el lugar donde confluyen planos de conciencia, donde se une el cielo y la tierra, donde se une lo divino y lo terrenal, ¿no? El corazón como órgano, por supuesto, si uno toma conciencia, se da cuenta de ese flujo poderoso de la vida, ¿no? Pasando a través de nosotros. Pero más allá del corazón físico, cuando hablamos del corazón, cuando hablamos de decir volver al corazón, ¿no? Estamos hablando de un espacio que trasciende el órgano físico. Estamos hablando de ese espacio que es la fuente de la autenticidad, así lo podría llamar, como para que lo podamos entender, ¿no? Como el lugar de la verdad. como salir un poco del personaje y conectarte Exactamente. contigo mismo. Exactamente. No es que el personaje sea algo definitivamente dañino, aunque sí puede serlo. Claro. Puede ser muy dañino el personaje que nos hemos inventado.
Pero para que lo entendamos bien, ¿qué es lo que más nos genera plenitud? ¿Qué es lo que más provoca en nosotros dicha, satisfacción? No es interpretar un personaje, sino más bien es ser auténtico, ¿no? Es como permitir que simplemente se despliegue todo lo que sea natural en mí. Dones, ¿no? Que aparezcan. El arte aparece cuando uno permite que eso fluya. Personaje es algo que, diríamos, atrofia eso, ¿no? Contrae una conciencia que es ilimitada, la contrae, la deja como con límites, con fronteras. Y cuando hablamos de ir al corazón, hablamos justamente de eso. Poder palpar nuevamente eso que es real, eso que es verdadero, que es auténtico, más allá de toda la historia que nos hemos contado y que nos contamos a diario. Y esa historia inevitablemente también la venimos perpetuando, porque nos levantamos en la mañana y automáticamente decimos yo soy este, ¿no? Yo soy esta y voy a empezar mi día siendo quien creo ser. El kirtan, hablando ya de esta práctica, ¿no? Como que nos invitamos al corazón a través de esta práctica de cantar, es un acto revolucionario porque, en definitiva, primero te invita a detenerte completamente, a parar todo lo que llevas haciendo, a darte estas 2 horas, que aproximadamente eso dura un kirtan, pero puede durar mucho más. Son 2 horas que pasan así a veces, muy rápido. A veces hemos hecho kirtan un poco más cortos, pero 2 horas yo siento que es un tiempo para amasar algo, ¿no? Y que la energía del grupo también se vaya sintiendo. Entonces tienes 2 horas donde detienes tu máquina, ¿no? Dejas de hacer lo que estabas haciendo. Y no para cualquier cosa, sino que para sentarte con más gente que a veces ni conoces, a multiplicarte en esas voces y en ese canto, en esa práctica, y adentrarte en este espacio que es más genuino. Y lo rico que tiene esta práctica es que no necesitas hacer ningún esfuerzo, más que el esfuerzo de cantar, probablemente tal, que es algo que a todos nos gusta igual, ¿no? Nos gusta cantar, nos llama la atención, no es algo como, uy, qué lata. Y sumado a que en este lugar no necesitas cantar bien, o sea, que no es exigencia, ni tampoco necesitas experiencia previa, simplemente, claro, el salto de confianza es decir, bueno, voy a cantar como me salga, y no entiendo lo que se está diciendo al principio, no conozco estos mantras, ¿no? Que son códigos finalmente, son códigos sonoros que van mucho más allá de nuestro entendimiento, pero van despertando memorias. Cántalo una y otra vez, para acceder a ese espacio del corazón, para acceder a esto que no vamos a entender quizás intelectualmente. Podemos acercarnos a tener vislumbres de qué puede ser, ¿no? De qué estamos hablando. Pero en definitiva no es lo que estamos queriendo encontrar. Queremos realizar eso. Esa es una forma en cómo los sabios también se refieren a esta meta, ¿no? Igual en el yoga. La meta es realizar eso que hemos puesto sobre la mesa, que se llama corazón, que se llama Shiva, que se llama, ¿entiende? Que se llama Rama. Es realizarlo, es la experiencia viva, encarnar eso, definitivamente. No queremos más engañarnos a nosotros mismos, no queremos autoengaños, autoboicoteos, y está complejo porque la oferta es demasiado grande, ¿no? Prefiero como en el ámbito espiritual. Entonces, está fácil para una persona que no ha reflexionado lo suficiente, diría yo, está fácil confundirse y tomar como ciertos senderos y la práctica de ese mismo sendero como algo que definitivamente va a ser una sumatoria que va a tener por consecuencia tu realización. En realidad, sí y no, ¿no? Como que todos vamos desembocando en este gran océano de conciencia, como le dicen grandes sabios, pero necesitamos estar bien despiertos, bien lúcidos, comprendiendo que no queremos creer más cosas. No queremos sumarnos más contenido nada más, ¿no? Seguir leyendo y leyendo y sumarnos más información, más conceptos, sino que ojalá esos conceptos que estamos recibiendo, integrando, nos permitan en algún momento poder vaciarnos de todos ellos, ¿no? Wow. Es paradójico, pero me trabajo a mí mismo espiritualmente, a través del kirtan, a través del estudio, para en algún momento abandonarlo todo. Claro.
ya igual todo empieza a estar acá y lo que vas sintiendo, como algo y eso. Claro, exacto. Entonces eso tiene que generar un impacto en nosotros que realmente nos transforme y que nos convierta en mejores seres humanos, mejores personas. Pero no es como yo aprendí a ser mejor persona, sino que me volví una mejor persona porque volví a mi centro. ¿Se entiende? Adquiriendo diferentes tipos de herramientas, pero que al final no te identificas con ninguna, simplemente ya en un momento deja de identificarte también con eso y lo integras en ti. Exactamente. Las herramientas están a disposición para que vayamos recordando. Y eso que siento que es la forma más fácil de entenderlo. Recordar lo que es esencial en nosotros. Esencialmente somos seres buenos. Esencialmente. El humano, la humanidad como tal, genuinamente, es una humanidad que sirve, que colabora, espontáneamente ama, ¿entiendes? Pero nos creímos tanto el personaje, entonces hacemos lo que hacemos por intereses personales. Y eso, por más que el daño que genere sea mínimo, siempre hay un daño, ¿entiendes? Si tú ves todo desde la óptica personal, siempre hay algo. O sea, tus decisiones las tomas y tienen una consecuencia, un impacto alrededor tuyo. Entonces, si son tomadas de manera individual, alguien va a perjudicarse, ¿me entiendes? Si es la naturaleza o si son otros seres, pero algo se perjudica. Entonces estamos intentando perjudicar lo menos posible en nuestro andar. Nos hemos olvidado de cómo caminar en sintonía con la naturaleza, en sintonía con los demás seres. Muchas veces pasa que uno está con el celular caminando y yo de repente digo o miro a las personas y es como están tan desconectadas de sí mismas porque no están viviendo como la vida real, la plaza, el parque, los árboles. No, están sentados pero mirando el celular en la plaza, ponte tú. Y ahí uno se da cuenta como cuán desconectado está la gente de tanto de sí mismo como de lo que les rodea. Sí, la desconexión o la falta de atención, que sería lo mismo, yo creo que es la gran problemática de este tiempo. Ahora, es un desafío más que nos pone la vida. Y yo en ese sentido no es que sea simplemente optimista, pero sí que siento que en un momento de mi vida como que el optimismo o ver lo mejor de cada situación me parece inteligente. Porque no simplemente me quedo sentado en la queja o en decir, chuta, está todo súper mal, ¿no? Todo nefasto, o sea, terrible. Yo prefiero, esto es muy personal, pero yo prefiero agarrar todo el contexto y ver cómo eso me sirve a mí para animarme más, para practicar más, para convocar más, ¿no? Para hablar más de estos temas. Es como, si lo pones desde esa perspectiva, los tiempos difíciles son tiempos muy auspiciosos, porque son los tiempos de crisis, son los tiempos que generan más transformaciones, más impacto, más despertar de conciencia. Ahora, no queremos, por supuesto, vivir constantemente en crisis, ¿no? Pero, naturalmente, a veces son necesarias porque justamente hemos perdido la atención. Hemos perdido la atención y todo lo que vivimos, ya sea contexto social, político, etcétera, es una consecuencia de habernos alejado mucho de nuestro centro, de estar perpetuando la individualidad a un nivel nefasto, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros por hacer? Por supuesto, ojalá poder convocarnos a esto, que estemos conversando constantemente esto y también practicando cada quien de acuerdo a su temperamento, ¿no? Todos tenemos llamados distintos. Entonces, que le gusta estudiar mucho, al que le gusta cantar mucho, al que le gusta pasar tiempo en la naturaleza, hacer lo que tengamos que hacer. Yo siempre utilizo un término que es el acorralamiento espiritual. ¿El cuánto? El acorralamiento espiritual, que ojalá no sea malinterpretado, pero acorralarnos en el buen sentido, es como no dejarnos salida con todas las herramientas que tengamos disponibles, ¿no? Entonces, me organizo de tal manera que no tenga mucha escapatoria, Claro. ¿no? Que me llame la atención siempre, durante todo el día, desde la mañana hasta que me acuesto, para tener instancias de reflexión profunda, de estudio, de práctica en el cuerpo también, por supuesto, ¿no? Ejercicio físico, de
y de meditación. O sea, que todo nos va llevando finalmente a la meditación, que es lo que queremos. Y esas mismas prácticas que tú haces te ayudan en esos momentos de incertidumbre o de sombra que todos tenemos a poder estar mejor, han sido beneficiosos para ti. ¿Cómo tú transitas también tu lado Bueno, humano, de sacradense? claro, somos humanos, sí, traemos todas esas historias, ¿no? Ese historial, ese subconsciente. Asimismo, mira, lo quiero poner igual como con lo que estábamos hablando antes. Todo lo que traemos también puede ser provechoso, ¿me entiendes? Todas nuestras sombras puede ser energía disponible, todos nuestros miedos. Eso también lo aprendí mucho con el Kirtan. Porque en el Kirtan la invitación es esa. No intentes ponerte en una actitud así que no existe, ¿no? Como la actitud espiritual, la actitud meditativa. Exacto. Claro, como solo una postura. No intentes ser alguien que no eres en ese momento. Ojalá que puedas traer todo, pero sí, a lo que se te invita es a que tu sombra sea combustible. Entonces, en ese caso, en el Kirtan, lo cantas, ¿no? Cantas tus ansiedades, cantas tus inseguridades, cantas la historia de tu familia, ¿no? Cantas eso. A través de la voz ocurre una alquimia muy fuerte. Entonces, bueno, en mi caso personal, Lo puedo canto. Sí. Yo canto y me gusta mucho cantar y creo que ha sido una vía de sanación muy poderosa en mi vida. Por otro lado también, por supuesto, mayor parte o sea, la mayor cantidad de momentos posible dentro de mi día a día para contemplar. Y esa sería como una de mis prácticas, digamos, constantes, ¿no? Porque la contemplación puede ocurrir en cualquier momento, aquí mismo, o lavando los platos, o en el supermercado, la ducha. en la ducha, cualquier parte, ¿no? Conversando con amigos. O sea, la contemplación, como es entendida desde una práctica como una práctica espiritual, sería poder observar sin juicio. Entonces, ese es como el recordatorio que yo me hago siempre y es algo que me genera paz, me trae calma. No estar poniendo constantemente, que es algo que quizás este personaje suele hacer, ¿no? De encasillar las cosas como conceptualmente, ¿no? Esto es esto otro, esto no. Entonces poder observar sin juicio, ¿no? Simplemente mirar abiertamente, de manera ecuánime, es algo que es una práctica que me ha traído calma, paz y claridad también mental. Entonces que eso repercute inevitablemente en todo lo que es mi día a día. Y luego caminar descalzo, por ejemplo, en la tierra, descargarme ahí, si siento a veces alguna angustia, algún tipo de nostalgia también. Caminar en la naturaleza es algo que me ayuda mucho, que me trae de nuevo al centro. Pero de nuevo, es como todas estas prácticas, lo único que están provocando en mí es traerme a ese espacio original, ¿no? Que no está pintado, lleno de Teñido. teñido, Claro. exacto, de historia, que la historia maravilloso, que ocurra, que sea, que exista. Pero a veces nos creemos esa historia y con eso cargamos. Como observador, esa es la historia, pero no vivirla. El entrenamiento, creo yo, es eso, poder estar en el mundo sin ser del mundo realmente, ¿ya? Por más apegos por más que tengamos apego a todo, o a la vida, o a los colores, o a los paisajes, ¿no? Que todo está perfecto, que es maravillosa la vida. Sin embargo, ocurre algo muy mágico y poderoso cuando uno empieza a contemplar la vida desde ese lugar como de testigo, ¿no? Sí. No te toca realmente. Tienes la capacidad de observar y cuando observas de esa forma, siento que también te ves a ti en eso. Te ves en el árbol, te ves en las plantas, te ves en las nubes. Entonces, esta separación que yo siento que genera la mayor angustia en todos los seres, la falta de propósito, la depresión, yo siento que es un tema tan importante, la salud mental, es una falta de propósito, es una desconexión total. No digo que solo una persona que tenga depresión en estos momentos se siente y diga, ok, es una falta de conexión, entonces voy a conectarme más. Obvio, es un proceso que ha venido amasándose durante quizás cuánto tiempo. Entonces, claro, necesitamos acompañamiento, necesitamos
hacer ciertos cambios, ¿no? Para que empecemos a despertar a una manera de vivir más conectada, pero realmente conectada. Y más amorosa también. Absolutamente. O sea, que tiene que ver con el amor. El amor es justamente esa energía que conecta todo. O sea, es el propósito y también la conclusión de esta historia. El amor es la base. Es la base. Y qué lindo poder hacerlo acompañado, ¿cierto? También. Sí. No habitarlo tan solo, ese proceso. Sí, sí. Aunque el proceso es íntimo, Sí. aunque el proceso es un viaje personal, y eso como que desde la mirada del Vedanta es algo muy real y a veces muy duro, ¿no? De asumir. No importa con quién estés a tu alrededor, tu viaje es tu viaje, ¿ya? Sin embargo, tú lo traes y yo siento porque es fundamental en este juego, ¿no? La comunidad, es fundamental. La sangha, así se llama a la comunidad en la tradición oriental. La sangha es el soporte, es lo que te hace sentir como animado y con fuerza y con ganas de seguir adelante, de seguir meditando, de seguir trabajando, ¿no? De seguir autodesarrollándose. Solo es más difícil, es más complejo, necesita una voluntad así increíble para levantarte todos los días temprano en la mañana, para alimentarte bien, que también tiene mucha repercusión en nuestras vidas. Ese es otro tema, la alimentación. Saludcita. Lucila, o sea, Gracias. A mí me gustaría saber, por ejemplo, separar el ego espiritual de cómo uno realmente siente. Porque no sé, en Instagram uno ve mucha gente como no sé, sentir experta en tal tema, no sé qué, y se ve detrás una pizca como de ego espiritual. ¿Cómo se puede trabajar eso como para la gente que está de repente atrapada en ese loop de Posible. Nada. música? Suelen que el ego al final igual es una herramienta que uno tiene que aprender a usar, pero idealmente como... Mira, el ego, ¿Qué? yo creo Las que hemos desarrollado mucho la capacidad de usar el ego. Por lo tanto, como que ya seguir entrenándonos más en eso, creo que no lo necesitamos para este tiempo. El ego, como decía un gran maestro, Prabhuji, dice, es una ilusión inservible. Es bastante enfático en eso. Sin embargo, claro, que hay momentos que naturalmente, o sea, necesitamos este intermediario, ¿no? Para poder relacionarnos, etcétera. Pero no es algo que tenga que estar a la cabeza. Cuando el ego-mente, y lo voy a poner así, igualitos, ego-mente, lo mismo. Cuando están dominando, entonces es cuando ocurre lo nefasto, cuando ocurre la batalla, cuando ocurre la guerra y todo lo que estamos viviendo alrededor es por eso, porque el ego, la mente se empodera a tal nivel que lo que es verdadero queda más debajito, ¿no? Como esclavizados quedamos ante esa mente empoderada. Se me ocurren varias respuestas. Ninguna es la receta final, pero creo que sirviendo a otros es una manera de ir haciendo que ese ego se vuelva un poco más dócil. Servir a otros desinteresadamente. Ahora también es una paradoja porque si ese ego está empoderado va a servir con algún interés, siempre. Pero bueno, poco a poco ese interés, decimos ojalá vaya disminuyendo hasta que se vuelva algo genuino, que uno sirva a otros, y hay muchas formas de servir a otros, ¿no? Pero yo siento que eso va haciendo de nosotros seres más humildes. También entiendo eso, ¿no? Que la humildad es una cualidad que despierta en la medida en que ese ego está más dominado, está más a rayas, ¿no? Claro. Se fija en muchas de las figuras de la India, hay representaciones del ego dominado. Por ejemplo, Shiva se le llama vehículo, ¿no? El vehículo sagrado de Shiva es Nandi, que es como una vaca o un toro grande, como con esa fuerza del animal, pero que está completamente rendido a los pies de Shiva, que Shiva sería la conciencia, el corazón. Cuando veas a Shiva y a este toro, a esta vaquita,
que está inclinado a sus pies, es esa la representación, ¿no? El ego existe, pero está al servicio. Sí que hoy está muy a la mano observar que hay gente que aprendió 2, 3 cosas y luego empieza a enseñar. Y es parte de lo que tenemos que vivir y es parte también de lo que El aprendizaje. nos toca a nosotros, ¿no? Como de ese coletazo de tenemos que estar atentos. Más atentos que nunca, más despiertos que nunca. ¿Cómo desarrollar la atención? Bueno, tú misma lo decías, ¿no? Mucha gente está distraída en el teléfono todo el día. Intenta pillarte en eso, toma conciencia y no utilizarlo en los momentos que tengas que utilizarlo y en los momentos que puedas salir a contemplar la plaza o el parque. Permítetelo, ¿no? Desarrollar la atención es algo que es imprescindible y absolutamente necesario en estos tiempos. No quiero poner como que nos han robado la atención, porque nos dejaría a nosotros como víctimas, nada más. Pero sí que en la sociedad y la cultura en la que vivimos, se ha esmerado mucho en captar nuestra atención. Y ese es el gran negocio de hoy. Distraernos a todo nivel. Con muchos estímulos distintos. De todo tipo. O sea, incluso de esos mismos ofrecimientos que uno ve en Instagram o en cualquier parte, ¿no? O incluso en la cultura misma, eventos, ¿no? Tienen mucho de esto, de simplemente ser meros distractores, entretenimiento, para no ahondar o pensar o adentrarse en la reflexión profunda. Yo siento que la tarea que tenemos que hacer nosotros, que estamos aquí conversando de esto, es una toma de conciencia importante, estar más atentos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para desarrollar ese músculo de la atención. Cosa que no nos pille distraídos, no nos pille volando bajo, cuando nos lleguen estos ofrecimientos que son superficiales, para no decir otra cosa, ¿no? Son superficiales, que a veces hay gente que, de todas maneras, todo te puede servir. Cualquier cosa te puede servir, incluso bailar reggaetón también te puede servir de cierta manera, ¿no? Mover el cuerpo. Mover el cuerpo, maravilloso, ¿no? Me refiero que depende cómo tú lo recibas, depende cómo tú lo trabajes. Pero sí que hay seres que claro, en este ímpetu de, chuta, aprendí algo súper poderoso con esto, me voy a hacer rico y aparte voy a tener millones de seguidores y, en fin. Está fácil, entre comillas, confundirse y empezar a creerse un super maestro de algo, un gurú de algo, el gurú, claro. Entonces, yo no quiero ser una persona más aquí, en este podcast, la conversación, que te diga simplemente, uy, pobre esta gente que ha caído. Sí, qué pena, qué triste que ha caído en las manos de estos pseudo gurús, pero también te invito a que te empoderes. Esa es mi invitación, ese es mi rol en este momento. Empodérate, Eso. practica en tu día a día, aliméntate mejor, porque alimentándote mejor vas a poder despertar a esa lucidez Claro. que te va a poder tirar las alertas necesarias para no consumir compulsivamente cualquier cosa. ¿Tú has percibido, por ejemplo, en este camino, has sentido a veces como en ciertos entornos, en ciertos espacios, quizás un poco más por esta misma sensación de reflexión, de profundidad, de cuestionamiento, a veces como un poco ajeno a la realidad de este mundo? ¿Te ha pasado de repente que has sentido como que te sientes muy diferente al resto? Yo sé que ahora tú tienes tu comunidad, pero ¿te ha pasado de ir a lugares o entornos donde tú dices, ¿qué hago acá? Como me siento un extraterrestre, por así decirlo. Sí, interesante la pregunta que me haces porque me hace viajar. Creo que eso lo he vivido de diferentes maneras, ¿no? En la medida que he ido como creciendo, aunque tampoco soy tan viejo, pero uno va creciendo y va madurando y va tomándose estas cosas de otra manera. Entonces te puedo decir cómo lo viví y cómo lo vivo ahora, ¿no? Creo que lo viví así como tú lo describes, como sentirme diferente, completamente ajeno, raro. Y viví muchos años así. Y siento que también eso, bueno, naturalmente ocurría porque exactamente estaba reflexionando y cuestionándome todo, cuestionando todo a mi alrededor también. Era parte de un ejercicio, de un experimentarme, de descubrirme.
Pero también me di cuenta en algún punto que me separaba también mucho, ¿no? Como que me alejaba y me dejaba en una postura como simplemente como de estoy cuestionando todo, entonces yo tengo esa capacidad de definir todo también. Fue como contraproducente en algún punto, ¿no? Como de estoy lejos, lejos, lejos de esto. Entonces, como que la vida misma me fue mostrando ciertas situaciones para poder volver a involucrarme. Pero ahora no lo veo así como simplemente soy un diferente, porque entiendo que somos todos sumamente diferentes en términos superficiales y en términos de cómo venimos a manifestarnos aquí. Comprendo en lo más profundo de mi corazón que en lo esencial no somos diferentes. Y eso es algo que está muy presente en mi vida, ¿no? Cuando veo a los ojos de otra persona, entonces me veo también a mí. Y ese es también otro ejercicio que podría incluir dentro de mis prácticas, ¿no? Verte a ti y decir, yo soy también en ti, con todas sus formas. Y entonces voy viendo espejos. Y bueno, la vida también me trajo la familia, ¿entiendes? Que también fue una manera de permitirme a mí encarnar, porque, claro, del otro lado es como que uno está casi que medio yéndose, ¿no? Uno está flotando, bien etérico todo, viene en el pensamiento, viene en la idea, viene en otro lado. Entonces uno, si ha venido aquí, ya después averiguaremos si fue por decisión propia, por decisión álmica, pero hemos llegado aquí con algún propósito. Entonces, encarnar es algo fundamental. O sea, no. Hay quienes han encarnado como los grandes sabios que han tenido la misión y la instrucción de encarnar y de pasar su vida en austeridad. Pero hay otros como nosotros que en esta vida por lo menos hemos encarnado con ciertas instrucciones que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la implicancia en el mundo material. Y entonces, más allá de yo percibirme como alguien diferente, simplemente yo ahora me he podido ir dando cuenta de que Dios tiene muchas formas y que la manera en cómo yo puedo conectarme con todas esas formas es entendiendo que yo también soy esas formas, que soy todas esas formas y más. Y eso también me trae paz y me trae como un amor muy genuino, ¿no? Como una compasión. Naturalmente despiertan ganas de hacer algo, de ayudar, de colaborar. Entonces me traigo al centro todo el tiempo. Intento traerme al centro y no estar tan lejos, tan separado. Y que, claro, si me voy a otros entornos, como las amistades antiguas de infancia, como mi propia familia también, aunque hay más sintonía, sobre todo a mi madre. Mi padre también conecta desde otros lugares, ¿no? Con el misticismo. Pero claro, una persona que se cuestiona todo, que reflexiona constantemente, que busca espacios para poder entrar al corazón, si lo pones así en el medio de la sociedad actual, es alguien diferente, es alguien raro. Pero cada vez somos más, cada vez somos más gente así. Esa sensibilidad, ¿cierto? Porque para también estar en esa posición, también hay un recordar tu sensibilidad también. Solo uno empieza a percibir otras cosas, todo lo que pasa alrededor. Entonces, ¿cómo lo vives también desde ese punto? Más emocional, más de la sensibilidad. Soy re sensible, soy una persona súper sensible, súper sensible. Desde más joven yo podría decir que siempre he sido un romántico, totalmente un romántico, y que eso se ha ido como traduciendo en el amor por Dios, ¿no? En el amor por la divinidad, en el amor por mi camino espiritual. Creo que eso hoy en día es lo que está a la cabeza de mi propósito de vida, ¿entiendes? Pero sí, me considero una persona hipersensible, la música también me encanta y siempre he estado vinculado a la música justamente por eso, porque para mí es un vehículo. Es un vehículo de sanación, es un vehículo de trabajo espiritual. Eleva la frecuencia. Claro, aunque yo antes de saber qué era frecuencia, qué eran estas cosas, o de intentar entender, yo tomé un tambor cuando era muy chico y caminaba con ese tambor y cantábamos cosas diferentes, ¿no? De todo tipo de música. Yo siento que hay una sensibilidad, o sea, todos somos de cierta manera sensibles, hay unos más y unos menos. Pero
así de la mano con la atención también la sensibilidad se ha ido como disminuyendo en el ser humano moderno. Exacto. Entonces, pero no es que se haya muerto esa sensibilidad, simplemente está como contraída, relacionada, escondida. Parte de vivir es justamente sentir, o sea que ese es el lenguaje que va más allá del intelecto. Y otra forma de verlo también, es como decir, vivir no es pensar en vivir, no es creer en la vida, igual que amar, no es creer que te amo, o no es creer, o no es pensar en el amor, es permitir que eso ocurra. Es algo mucho más, tiene que ver más bien con la espontaneidad, más parecido a lo que hace un niño, a cómo vive un bebé O un perrito. o un perrito, que es puro corazón, los animales son puro corazón, que a lo que nos hemos convertido como seres adultos, que vivimos desde la creencia. Por eso digo, desde los primeros minutos de los Kirtan siempre digo lo mismo, es como, no estamos aquí para creer más cosas. No queremos creer más cosas. Por más que la creencia te pueda ayudar en cierta parte, en cierta etapa de tu camino, que tiene que ver con la fe también, esa confianza en algo que uno intuye. Pero luego de eso, ojalá puedas vivirlo, ojalá puedas encarnarlo. Para eso están, creo que los sabios nos han dejado todo su conocimiento para que podamos realmente experimentar el amor en vida. No después. Ahora. Aquí, Mañana. Aquí ahora. Ahora, exacto. Y que esta conversación sea también como una invitación a eso, a tomar conciencia. Y aquí y ahora es lo único real, es lo único que existe. Tal cual. Porque pensamos que existen tantas cosas después y que hay una vida por delante. Sí, la mente proyecta eso. La cosa es cuánto tiempo pasamos en esa proyección. O cuánto tiempo pasamos en la vida pasada, en el pasado, en la historia. ¿Y qué pasó entonces en este paso? Nos estamos perdiendo esto. Si tú le podrías decir algo a nuestros auditores, los que nos van a escuchar hoy día, si la energía hablara, si el corazón hablara, ¿qué le podría decir a la gente? Sí, humildemente, porque siento que estamos en lo mismo, somos hermanos y hermanas del mismo camino, ¿no? Yo te diría que confíes, que confíes profundamente en la vida, en el gran diseño, todo esto que parece tan loco a veces, pero que hay un gran propósito, y que confíes y que no te rindas y que trabajes duro también, porque no es simplemente con creer o pensar en cosas bonitas, que sí, que ayuda muchísimo, ojalá que puedas tener pensamiento positivo, pero también siento que es tiempo de tomarnos esto como una responsabilidad, no como algo que solo algunos, o que es solo para algunos, que algunos pueden hacer y otros no. Siento que esto está para todos y sobre todo en estos tiempos es más enfático aún. Gobierna tu propia vida, que la mente no te gobierne, y practica con lo que te haga más sentido, lo que toque tu corazón, que está todo dado igual. Son tiempos auspiciosos de transformación muy grande, muy importante. Entonces, no desperdicies tu tiempo. Ocupar el tiempo en algo valioso, que te pueda nutrir. ¿Cierto? Los sabios dicen que todo es una pérdida de tiempo si no es destinado a la autoindagación, al reconocimiento de lo que soy. Eso no quiere decir que yo no pueda hacer lo que me gusta hacer, justamente lo que me gusta hacer, y eso es lo que yo he comprendido con el tiempo, o para lo que soy bueno también, está puesto ahí para que yo me pueda descubrir. Y si yo me descubro, si yo me reconozco, entonces empiezo a irradiar eso a mi alrededor, y todos los demás se benefician a través de mis dones, a través si yo canto, si yo toco la guitarra, si lo que sea, empieza a repercutir en los demás también. Entonces, ese también sería otro mensaje, como descubre para qué eres bueno, para qué eres buena, cuáles son tus dones, porque son regalos divinos para que te puedas encontrar. Y luego empezamos a todos a hacer
manifestaciones del Dharma. El Dharma es lo que beneficia a todos, es el orden cósmico. Es un sinónimo de amor también, diría yo. Dharma es amor. Entonces, estamos intentando despertar eso nuevamente en todos nosotros. Kamal, queremos saber si nos puedes guiar con algún mantra, con alguna canción. Sí, plan, ¿Sí? feliz. ¿Te gustaría? Sí. Vamos a hacer Hari Om Ganeshin. Entonces, ese sonido. Entonces, el Kirtan, esta práctica sagrada, maravillosa, llega para recordar el fundamento de por qué estamos aquí. Llega para recordarnos el amor que somos, esencialmente. Y también para disolver, todos estos son sinónimos, para disolver la separación entre nosotros. Porque la medida que podamos observar esa mente pensante, las características de nosotros, las distinciones, podemos darnos cuenta de que somos más allá de ellas, entonces esa separación desaparece. Hari Om, cuando cantamos Hari Om, estamos cantando justamente a eso, que sostiene el universo, a esa vibración cósmica de amor, y a eso que también nos trae el recuerdo profundo en todas nuestras células de lo que siempre hemos sido y lo que siempre seremos. Esto que somos es eterno y es ilimitado. Om Hari Om Hari Om Hari Om Om Hari Om Hari Om Hari Om Sharanam Ganesha 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 Om Ganapataye Namaha Om Ganapataye Namaha Om Ganapataye Namaha Ganesha Om Ganapataye Namaha Om Ganapataye Namaha Om Ganapataye Namaha Ganesha Demasiado hermoso, ¿sí? Me siento, pero tratamos. Ah, buenísimo. Hermosa. Oye, ya, me compromete. Cuando vaya uno voy. Es precioso. Gracias, gracias.
Oye, estamos muy contentas de haberte tenido acá con nosotras, Kamal. De verdad que ahora como que cerramos y estoy así como llenita de amor con esto. Sí. El mensajito llegó, el mensajito. Y también a todos ustedes que van a tener la experiencia de escuchar el Kirtan. Kirtan, sí. Escuchar Kirtan. Este mantra específicamente para qué es. Este es el mantra que yo utilizo para abrir todos los encuentros. El inicio. Porque cantamos Hari Om, que es, primero, como decía, el sonido primordial. Pero también Hari es una forma de Krishna, también es un nombre al sustento del universo, al amor divino. Entonces abrimos con eso y pues Sharanam Ganesha, que quiere decir me refugio en Ganesha. O sea, Ganesha abre el camino para que podamos tener una práctica auspiciosa. Entonces, para así utilizar. Hermoso. ¿Y qué pasa cuando, porque yo canté en algunas partes, pero en otras me perdí porque no sonó, claro, como que no memoricé. No pasa nada, ahí sigo con los ojos cerrados, se quedó la conectar como con el... Sí, en el Kirtan lo más importante es que no te enredes. No te enredes en complicaciones, en que no lo supe hacer. Pero esas complicaciones es lo más curioso, porque van a aparecer. O sea, sobre todo las personas que no han ido nunca, se van a sentar y van a decir, uy, ¿qué es esto? Y hay gente nueva y no sé qué, y no quiero exponer mi voz. Todo eso justamente es el ejercicio de poder atravesarlo, ¿no? Si tú ves que tu mente te está diciendo cosas, simplemente la observas, con lo mismo que hemos hablado en estas conversaciones. Tener esa capacidad de poder mirar eso, sin que te apriete, ¿no? Y después te congelas y nunca más cantaste. Eso sería terrible porque no funcionó. Entonces, mi labor es como, a ver, animarte, ya, no te urja. No importa si cantas mal, si cantas bien, da lo mismo. Lo importante es que cantes, sí o sí. Por eso que siempre también aclaramos desde el principio, el Kirtan es una práctica que no es un concierto, no es un entretenimiento más. Además que lo vamos a pasar muy bien, pero no está manifestado para eso. Es una práctica. Entonces, tú vienes y te sientas estas 2 horitas y entonces yo te voy a estar animando a que canta todo lo que tienes. Sí, 2 horas ahí cantando sin parar. Eso, También hay reflexiones entre medio, lo que va surgiendo en el momento, pero eso, lo importante es que cante todos tus miedos. O sea, los miedos son energía disponible, muy poderosa energía disponible. Si aprendiéramos a lidiar con ese miedo que traemos, todos traemos miedos de diferentes tamaños, ¿no? El miedo principal es el miedo a la muerte y después de ese miedo vienen muchos submiedos, creo yo. Si aprendemos a lidiar con eso como energía disponible, te digo que seríamos otros tipos de seres, podríamos desplegar nuestras habilidades de otra manera, podríamos soñar mucho más grande, ¿no? O sea, nos atreveríamos, porque el miedo no viene aquí solamente para paralizarte, así, uy, no. El miedo es una llamada de atención, entonces, estando así de atentos, obvio que podemos generar otras cosas. Bingo. Ha sido un gusto que estés acá. Yo no te conocía. Un gusto haberte conocido. Gracias por compartir toda esta información muy valiosa para toda nuestra audiencia. Encantada de tenerte acá, así que esperamos que esto se siga expandiendo. Esta linda energía también que acabamos de vivir ahora nos siga acompañando durante todo el resto del día y ojalá la semana. Así que nada, muy agradecida, Kamal, de tenerte acá. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Porque somos Mística Sin Manual.